En la Roma monárquica, donde el poder se transmitía por lazos de sangre o se conquistaba a través de intrigas palaciegas, la figura de Servio Tulio se alza como una excepción, un enigma envuelto en leyendas y milagros. A diferencia de sus predecesores, que ostentaban linajes nobles o llegaban cargados de riqueza y ambición declarada, Servio emergió de un origen humilde, rodeado de misterio. Sin embargo, su destino, trazado por augurios divinos y por la perspicacia de una reina, lo llevaría al trono para convertirse en uno de los monarcas más transformadores de la temprana Roma. Su reinado, el sexto en la línea de reyes, fue un periodo de contrastes. Por un lado, Servio Tulio se erigió como el gran reformador, un soberano preocupado por el bienestar del pueblo y la estructuración del Estado. Introdujo cambios revolucionarios que sentarían las bases de la futura República Romana, reorganizando la sociedad, el ejército y el sistema político de maneras que ningún monarca anterior había concebido. Sus obras públicas no solo embellecieron la ciudad, sino que también la fortalecieron y le otorgaron una identidad más definida. Pero su historia personal estuvo marcada por la tragedia. Su vida y su reinado culminaron en una de las escenas más infames y brutales de la historia romana, un parricidio impulsado por la ambición desmedida de aquellos más cercanos a él. Este audiolibro te sumergirá en la fascinante trayectoria de Servio Tulio. Exploraremos las leyendas de su nacimiento, el milagro de la llama que, según la tradición, predijo su grandeza. Desvelaremos cómo la astuta reina Tanaquil, con su intuición política, lo instaló en el poder, desafiando las convenciones de la sucesión. Nos adentraremos en sus reformas sociales y militares más trascendentales, como la institución del censo y la creación de la comitiva centuriata, que redefinirían la ciudadanía y el servicio a Roma. Recorreremos las imponentes murallas servianas, testimonio de su visión defensiva, y el templo de Diana, símbolo de su diplomacia. Pero también presenciaremos las intrigas familiares, la traición y el terrible desenlace que selló su destino y el de la monarquía en la memoria colectiva de Roma. Prepárate para descubrir al rey que, entre la sabiduría y la tragedia, sentó los cimientos invisibles sobre los que se levantaría el poder de la ciudad eterna. En la majestuosa residencia de Lucio Tarquinio Prisco, el recién coronado rey de Roma, se gestaba un misterio que marcaría el destino de la ciudad. Entre los muros del palacio, envuelto en leyendas y milagros, crecía un niño cuyo origen estaba teñido de incertidumbre. Las historias sobre la cuna de Servio Tulio son numerosas y enigmáticas, como sucede con aquellos destinados a la grandeza. Algunos relatos sostienen que su madre, Ocrisea, era una esclava de la casa real, capturada en una ciudad latina y condenada a la servidumbre. Otros, con un aire más poético, afirman que descendía de una princesa prisionera o incluso que su padre no era otro que el dios Vulcano, quien, en un acto divino, lo habría engendrado con fuego y voluntad celestial. Cualquiera que fuese la verdad, su nacimiento lo situaba lejos del linaje noble de los reyes de Roma, un origen que contrastaría con el poder que estaba destinado a alcanzar.
Sin embargo, desde su más tierna infancia, su destino parecía estar marcado por los mismos dioses. Fue en la casa de Tarquinio Prisco donde ocurrió el primer prodigio, el augurio que definiría su futuro. Una noche, mientras el pequeño Servio dormía en su cuna, una llama sagrada emergió de la nada y comenzó a rodear su cabeza, sin quemarlo ni alterar su sueño. No era un incendio, sino un resplandor sobrenatural que iluminaba la habitación como una señal celestial. Los sirvientes, aterrorizados por el fenómeno, corrieron a despertar a los reyes, temiendo que algo inexplicable estuviera ocurriendo. Cuando Tanaquil, la astuta esposa de Tarquinio Prisco, llegó y contempló la escena, no sintió temor sino certeza. Lejos de apagar el fuego, ordenó que nadie lo interrumpiera, pues reconoció en él una señal inequívoca de la voluntad divina. Con la seguridad de una profetisa, declaró que aquella luz era un presagio de grandeza, una manifestación de los dioses que indicaba que el niño estaba destinado a iluminar Roma, a protegerla y transformarla. En aquella revelación, Tanaquil vio el futuro de un líder marcado por la providencia. Convencida de la importancia de Servio, la reina tomó al niño bajo su tutela y lo integró a la familia real como si fuera uno de sus propios hijos. A partir de entonces recibió una educación privilegiada, aprendiendo las artes de la guerra y la administración, así como la retórica, la filosofía y las leyes. Tanaquil no solo veía en él el cumplimiento de la profecía, sino las cualidades de un gobernante nato. Su inteligencia, su agudeza estratégica, su sentido de la justicia y su capacidad de inspirar. Lo favoreció abiertamente, consciente de que su talento y su naturaleza excepcional lo hacían más digno del poder que muchos nacidos en cuna real. El apoyo incondicional de Tanaquil fue determinante en el crecimiento y ascenso de Servio. Se convirtió en su mentora, su protectora y la arquitecta de su destino. Servio, por su parte, demostró ser un discípulo excepcional. Se destacó en cada disciplina, ganándose el respeto de Tarquinio Prisco y el reconocimiento de los romanos. A medida que crecía, su brillantez como estratega militar y su elocuencia se hacían cada vez más evidentes. Participó en campañas, demostró valor en la batalla y se convirtió en un consejero indispensable del rey, siguiendo la misma senda que Tarquinio Prisco había recorrido antes de ceñirse la corona. Era un joven destinado a la grandeza, forjado por la educación real y bendecido por los dioses, aunque su camino al trono, como su origen, sería cualquier cosa menos ordinario. La muerte violenta de Tarquinio Prisco sumió a Roma en la incertidumbre. El asesinato del rey, orquestado por los hijos de Anco Marcio, amenazaba con desatar el caos y una lucha feroz por el trono. Sin embargo, en medio de la crisis, la astucia y la previsión de la reina Tanaquil se convirtieron en el salvavidas de la ciudad. Conocedora de los augurios y dotada de una inteligencia política incomparable, comprendió que la estabilidad de Roma y el futuro de Servio dependían de una acción rápida y calculada. Con el rey yaciendo moribundo, Tanaquil no perdió la calma. Ordenó cerrar las puertas del palacio para contener la noticia y evitar una reacción descontrolada.
Luego, con la serenidad de una estratega consumada, envió mensajeros al pueblo y al Senado, asegurando que el monarca solo estaba aturdido por el golpe y que pronto se recuperaría. Esta versión era una cortina de humo que le daba tiempo para maniobrar. Mientras Roma aguardaba la supuesta recuperación del rey, Tanaquil convocó a Servio Tulio. Le reveló la verdad del asesinato de Tarquinio y, sin titubear, le instó a tomar las riendas del gobierno. Con su autoridad intacta y bajo el pretexto de que el rey moribundo había expresado su deseo de que Servio actuara como regente, la reina lo instaló en el puesto de mando. Fue un movimiento audaz y sin precedentes, pues Servio no pertenecía al linaje de los Tarquinio ni había sido elegido por los comicios. No obstante, asumió el control de la ciudad y las funciones reales con la legitimidad que le confería la voluntad de la reina y la urgencia del momento. La estrategia de consolidación de su gobierno fue impecable. Servio, con el respaldo tácito de Tanaquil, no se presentó como un usurpador, sino como el fiel custodio del legado de Tarquinio Prisco. Continuó administrando justicia, emitiendo edictos y tomando decisiones con la misma autoridad que si actuara en nombre del rey convaleciente. Subrayó su lealtad al difunto monarca y su compromiso con Roma, asegurando al pueblo que la estabilidad y el progreso continuarían. La ausencia de los hijos de Anco Marcio, los legítimos herederos desplazados primero por Tarquinio y ahora por Servio, facilitó la transición. Sin una oposición organizada, el proceso siguió su curso sin sobresaltos. Así, poco a poco, su regencia se convirtió en un reinado de facto. Día tras día, Servio demostraba su capacidad para gobernar. Su astucia política, su visión administrativa y su liderazgo militar convencieron al Senado y al pueblo de que era el hombre adecuado para guiar Roma. Cuando finalmente la verdad sobre la muerte de Tarquinio Prisco salió a la luz, Servio ya se había afianzado en el poder. Los romanos, habituados a su gobierno y beneficiados por sus reformas, aceptaron la nueva realidad sin resistencia. Servio Tulio no necesitó una elección tradicional para ser confirmado como rey. Su legitimidad llegó no por un mandato explícito, sino por el reconocimiento de un hecho consumado. La continuidad del orden y el progreso de Roma, sumados a la brillante estrategia de Tanaquil, le permitieron asumir el trono sin el interregno ni las turbulentas disputas que solían acompañar la muerte de un monarca. El hombre de origen incierto había logrado lo impensable, convirtiéndose en el sexto rey de Roma, una figura cuya ascensión fue tan extraordinaria como el legado que estaba a punto de construir. El reinado de Servio Tulio se distinguiría no solo por su astucia política y militar, sino por una transformación que cambiaría para siempre la estructura de la sociedad romana, la instauración del censo. Esta reforma no fue simplemente un mecanismo de registro poblacional, sino una redefinición completa de la ciudadanía y del acceso al poder, sentando los pilares sobre los que se construiría la futura república. Hasta entonces, el estatus de un ciudadano romano dependía en gran medida de su linaje, de su pertenencia a una familia patricia o de su ascendencia noble.
Servio Tulio, consciente de la creciente complejidad de Roma y de la necesidad de ampliar la base del ejército y la administración, introdujo un principio innovador: la clasificación de los ciudadanos según su riqueza, su posesión de tierras y bienes. Por primera vez, la fortuna personal, más que el nacimiento, determinaba el lugar de un individuo en la jerarquía cívica. El proceso del censo era meticuloso y altamente estructurado. Cada varón romano debía declarar el valor de sus propiedades, ganado y bienes materiales. Esta información se registraba cuidadosamente y en función de ella se establecía su posición dentro de un nuevo sistema de clases económicas. Los más acaudalados, con vastas extensiones de tierra y recursos, ocupaban los niveles superiores. A medida que disminuía la riqueza, el ciudadano descendía en la escala social hasta llegar a los capite censi, aquellos que no poseían bienes y cuya única contribución al Estado era su propia existencia y fuerza de trabajo. Los objetivos del censo eran múltiples y revelaban la visión estratégica de Servio Tulio. Primero, tenía un propósito militar. La creciente Roma necesitaba un ejército más grande y mejor equipado. Al categorizar a los ciudadanos por su riqueza, se determinaba qué tipo de armamento podían costear. Los más ricos, con mayores recursos, estaban obligados a servir en las filas de élite, armados con corazas y lanzas, formando la columna vertebral del ejército. Los menos pudientes contribuían con equipamiento más ligero o desempeñaban funciones auxiliares. Esto permitió la creación de una fuerza organizada y eficiente, donde cada romano aportaba según su capacidad económica. En segundo lugar, el censo optimizaba la recaudación de impuestos. Con un registro claro de la riqueza de cada ciudadano, el Estado podía aplicar tributos de manera proporcional y equitativa, fortaleciendo las finanzas públicas y asegurando el sustento de la ciudad. Estos recursos fueron vitales para el desarrollo de grandes obras de infraestructura y para el financiamiento de las campañas militares de expansión. Pero quizás su consecuencia más trascendental fue la redefinición de la participación política. A través del censo, el peso del voto de cada ciudadano en las asambleas quedó determinado por su clase económica. Aunque los sectores más acaudalados eran minoría, sus votos tenían mayor influencia, otorgándoles un dominio político significativo. Aunque lejos de ser una democracia en el sentido moderno, este sistema permitía que la contribución económica al Estado se tradujera en poder político, instaurando una forma de meritocracia basada en la riqueza. El impacto social de esta reforma fue profundo. Por un lado, abrió la posibilidad de ascenso dentro de la sociedad romana. Un plebeyo que acumulaba riqueza podía mejorar su posición y obtener mayores derechos y responsabilidades, mientras que un patricio empobrecido veía disminuido su estatus. Esto incentivaba la productividad y el enriquecimiento personal, pues más allá de los beneficios materiales, la riqueza traía consigo prestigio y voz en los asuntos del Estado. Por otro lado, el censo consolidó una jerarquía estricta basada en la propiedad.
garantizando que el poder real permaneciera en manos de quienes más contribuían al sostenimiento de Roma. La institución del censo fue una de las más visionarias reformas de Servio Tulio. No solo organizó la sociedad de manera funcional y pragmática, sino que la preparó para enfrentar un futuro más complejo en lo político y militar. Al cambiar la base de la ciudadanía de la ascendencia a la propiedad, Servio Tulio no solo dejó un legado duradero, sino que sentó las bases de la estructura cívica sobre la que se levantaría la poderosa República Romana. La reforma del censo impulsada por Servio Tulio no fue un fin en sí misma, sino el punto de partida de una transformación más profunda en la sociedad romana. Su impacto se extendió más allá del ámbito económico y social, alcanzando el corazón de la organización militar y política de Roma. La consecuencia más tangible de esta nueva clasificación fue la creación y reorganización de la Comitia Centuriata, la Asamblea por Centurias, una institución que reflejaba la visión de Servio de un Estado en el que el deber cívico y el poder político estaban intrínsecamente ligados a la riqueza. La esencia de esta reforma residía en la división de todos los ciudadanos romanos censados en centuriae, unidades cuyo nombre evocaba a 100 hombres, aunque en la práctica su número variaba. La asignación a una centuria dependía directamente de la riqueza declarada en el censo. Se establecieron 5 clases principales y dentro de cada una un número determinado de centurias separadas entre jóvenes aptos para el servicio militar activo y ancianos destinados a la defensa civil y a funciones de reserva. Esta reorganización tuvo un impacto dual y decisivo. En primer lugar, transformó la estructura del ejército. Las centurias no eran solo unidades administrativas, sino la base de la nueva organización militar romana. Los ciudadanos más ricos, situados en las clases superiores, debían costearse su propia armadura pesada y el mejor equipamiento, incluyendo casco, coraza, escudo, grebas, lanza y espada. Estos formaban las centurias de los equites, la caballería y las de la primera clase de infantería pesada, el núcleo más sólido de la fuerza militar. A medida que se descendía en la escala censitaria, el equipamiento se volvía más ligero y el deber militar menos exigente. Los más pobres, los capite censi, quedaban exentos del servicio en la línea de batalla, participando únicamente en funciones de apoyo o como tropas auxiliares. Este sistema aseguró un ejército numeroso y bien equipado, donde cada soldado contribuía según sus recursos y capacidades. En segundo lugar, la organización en centurias definió el nuevo sistema de votación en Roma. La Comitia Centuriata se convirtió en la principal asamblea encargada de elegir a los magistrados supremos, como los cónsules, y de decidir sobre leyes cruciales, declaraciones de guerra y asuntos de Estado. El proceso de votación se realizaba en orden jerárquico. Primero sufragaban las centurias de los caballeros y de la primera clase de infantería. Aunque estos grupos representaban a una minoría numérica, poseían la mayoría de las centurias. Si lograban alcanzar la mayoría absoluta, el proceso se detenía y su decisión se adoptaba como la voluntad del pueblo romano.
Esto otorgaba a los ciudadanos más adinerados una influencia política desproporcionada, asegurando que sus intereses prevalecieran y que la dirección del Estado permaneciera en manos de quienes contribuían más a su defensa y sostenimiento. La reforma militar derivada de este sistema fue verdaderamente transformadora. Al vincular el servicio militar con la capacidad económica, Servio Tulio no solo garantizó un ejército ciudadano más extenso, sino también mucho más estructurado y profesional. Las antiguas levas basadas en clanes o familias fueron reemplazadas por una organización más cohesionada, con disciplina y equipamiento estandarizados. Inspirándose en las tácticas hoplitas griegas, adaptadas de las influencias etruscas, estableció un modelo que privilegiaba la infantería pesada en formación cerrada. Este sistema fomentaba la lealtad y el compromiso, pues los ciudadanos no solo luchaban por Roma, sino también por su propiedad y por su voz en la asamblea. Servio Tulio, en esencia, creó una república en miniatura dentro de la monarquía. Estableció un vínculo entre la riqueza, el estatus y la participación cívica, consolidando un ejército eficaz construido a partir de los propios ciudadanos. La Comitia Centuriata se convirtió en el mecanismo que no solo definiría la expansión y defensa de Roma, sino también sus decisiones políticas fundamentales. Así, Servio Tulio sentó las bases de una estructura institucional que no desaparecería con la monarquía, sino que evolucionaría hasta consolidarse en los gloriosos días de la República. Con Roma en plena expansión, tanto en población como en ambición territorial, la necesidad de una defensa sólida se volvió innegable. Servio Tulio, con su visión pragmática de Estado, comprendió que las antiguas fortificaciones de los primeros reyes eran insuficientes. No bastaba con proteger los asentamientos dispersos de las colinas, era necesario unificar la ciudad bajo un único bastión impenetrable. Así nació el ambicioso proyecto de las murallas servianas, una obra de ingeniería militar que, aunque probablemente no se completó en su totalidad durante su vida, quedó ligada a su legado como símbolo de fortaleza y previsión. Construir una muralla de tal magnitud representaba un desafío colosal. Rodear las 7 colinas de Roma requería una barrera continua y estratégica. No se trataba únicamente de levantar muros, sino de diseñar un sistema defensivo que aprovechara las irregularidades del terreno para maximizar su eficacia. En sus puntos más imponentes, la muralla alcanzaba alturas considerables y un grosor que la hacía prácticamente inaccesible a las armas de asedio de la época. Construida principalmente con bloques de toba volcánica extraída de canteras cercanas, combinaba resistencia y disponibilidad de materiales. En las zonas más vulnerables se reforzaba con terraplenes de tierra, conocidos como agger, que aumentaban aún más su altura y capacidad de absorción ante proyectiles. La construcción de las murallas servianas tuvo un impacto trascendental en la definición de Roma, tanto físicamente como simbólicamente. Hasta entonces, la ciudad era una federación de colinas con límites difusos, con asentamientos protegidos de forma independiente.
La muralla de Servio cambió esa dinámica. Al abarcar todo el territorio dentro de un único perímetro defensivo, Roma dejó de ser un conjunto de poblados y pasó a ser una ciudad verdadera, compacta y cohesionada. La muralla definió los límites de la urbs, otorgándole una identidad clara y separándola de sus alrededores. Más que una simple fortificación, fue una declaración de soberanía, una afirmación de que Roma era capaz de defenderse y de proyectar su poder. La magnitud de este proyecto puso de manifiesto la impresionante capacidad organizativa de Servio Tulio. Utilizando los datos obtenidos del censo, pudo movilizar una fuerza de trabajo masiva. Gran parte de la construcción fue llevada a cabo por ciudadanos de las clases más bajas, junto con prisioneros de guerra supervisados por ingenieros y arquitectos etruscos, reconocidos por su experiencia en fortificaciones. No fue una tarea de pocos años, sino un proyecto de largo alcance que abarcó gran parte de su reinado. La extracción y el transporte de miles de toneladas de toba, la planificación de la ruta y la adaptación del muro al relieve irregular de la ciudad reflejan el pragmatismo y la habilidad administrativa de Servio. Las murallas servianas, ya fueran completadas por él o por sus sucesores, quedaron como un monumento a la visión de un gobernante que entendió que la seguridad era la base sobre la cual se construiría la futura grandeza de Roma. Fueron la primera gran barrera defensiva de la ciudad, un símbolo perdurable de su crecimiento y de su determinación por resistir las amenazas externas. Más allá de sus bloques de piedra, la muralla representó la consolidación de Roma como una entidad unificada, el reflejo físico de una ciudad que, bajo el liderazgo de Servio Tulio, avanzaba inexorablemente hacia la grandeza. El reinado de Servio Tulio no solo estuvo marcado por profundas reformas internas y la fortificación de Roma, también fue una época decisiva en la política exterior y religiosa de la ciudad. Con una perspicacia que trascendía la simple fuerza militar, Servio comprendió que el dominio regional no se lograba únicamente con la espada, sino a través de la diplomacia, la influencia cultural y la consolidación religiosa. Su gran proyecto en este ámbito fue la construcción de un templo de Diana en la colina Aventina, una obra que transformaría la relación de Roma con sus vecinos latinos. Hasta entonces, las ciudades del Lacio mantenían una independencia celosa, formando alianzas militares en momentos de necesidad, pero sin un vínculo que las unificara de manera duradera. Servio Tulio concibió un santuario común, un centro de culto que consolidara una identidad compartida entre los pueblos latinos bajo una misma deidad. Eligió a Diana, diosa de la caza, la luna y la fertilidad, cuya veneración ya estaba arraigada entre los latinos. Al ubicar el templo dentro de los límites de Roma, en la colina Aventina, el rey no solo proporcionaba un espacio sagrado, sino que establecía a Roma como el corazón espiritual y político de la región. La construcción del templo de Diana en el Aventino fue un proyecto de gran envergadura. La tradición sugiere que su diseño se inspiró en el célebre templo de Diana en Éfeso, dotándolo de una presencia imponente.
Más que un lugar de devoción, el santuario se convirtió en un símbolo tangible de la hegemonía romana sobre la Liga Latina. Las ciudades vecinas fueron invitadas a participar en su construcción, a aportar recursos y, sobre todo, a reconocer el lugar preeminente de Roma dentro de la Confederación. Cada año, delegaciones latinas acudían a la ciudad para celebrar las festividades de Diana, lo que ofrecía a Servio una oportunidad estratégica para fortalecer la diplomacia, resolver disputas y afianzar alianzas. Este templo operaba como una herramienta magistral de consolidación de poder. Al acoger este culto federal, Roma se presentaba no solo como una potencia militar, sino como la protectora de las tradiciones latinas, una mediadora y una fuerza integradora. La influencia de Roma ya no dependía únicamente del temor a su ejército, sino de un reconocimiento tácito de su autoridad religiosa y su capacidad de liderazgo. En términos modernos, el templo de Diana representaba una forma de poder suave, una estrategia de dominación sutil que sentaría las bases para la futura política romana de integración de los pueblos conquistados. La importancia de esta obra fue monumental. El templo de Diana en el Aventino se convirtió en un punto de referencia para los latinos, un lugar de reunión que legitimaba el papel de Roma como líder de la región. A través de este acto de piedad y diplomacia, Servio Tulio no solo dejó una huella imborrable en el paisaje religioso de la ciudad, sino que también forjó vínculos más estrechos con sus vecinos, allanando el camino para una hegemonía que, en las décadas siguientes, se expandiría por toda la península itálica. Su visión demostraba que gobernar no solo consistía en levantar muros y promulgar leyes, sino también en construir lazos de fe y unidad que aseguraran el destino de su creciente ciudad. A pesar de sus inmensas reformas y su dedicación al Estado, la vida de Servio Tulio no estuvo exenta de las intrigas que acechaban en los pasillos del poder. La ironía del destino quiso que la semilla de su caída germinara dentro de su propia familia, a través de sus dos hijas, Tulia Mayor y Tulia Menor. Ambas compartían el mismo nombre, pero no podían ser más opuestas en temperamento. Tulia Mayor representaba la virtud y la mesura, una mujer de espíritu gentil y moral intachable, aunque carente de la firmeza de carácter de su padre. Tulia Menor, por el contrario, era el reflejo de la ambición desmedida, audaz hasta la crueldad, con una determinación férrea y una sed de poder que no conocía límites. Con el objetivo de consolidar su reinado y aplacar las facciones que aún recordaban la ascensión de Tarquinio Prisco, Servio Tulio organizó los matrimonios de sus hijas con los dos hijos de su predecesor, los herederos que habían sido desplazados, Lucio Tarquinio y Arrunte Tarquinio. Tulia Mayor, dulce y conformista, fue casada con Lucio Tarquinio, el hijo mayor, un hombre de carácter despiadado y ambición irrefrenable. Arrunte, el menor y de espíritu más humilde, contrajo matrimonio con Tulia Menor, la hermana de temperamento incendiario y calculador. Lo que debía ser una unión política destinada a estabilizar la sucesión, pronto se convirtió en el detonante de una crisis familiar sin precedentes.
El contraste entre las parejas se volvió cada vez más evidente y pronto se transformó en una fuente de conflicto. Tulia Mayor, virtuosa pero sumisa, sufría en silencio el carácter dominante y cruel de su esposo, Lucio, quien despreciaba la docilidad de su esposa y veía en ella una barrera para sus ambiciones. Tulia Menor, por su parte, odiaba la pasividad y la bondad de Arrunte, a quien consideraba un obstáculo para su ascenso. No veía en su marido a un aliado, sino a una carga que la encadenaba a una vida mediocre. Su espíritu impetuoso exigía grandeza, poder sin restricciones, y no tardó en reconocer en Lucio Tarquinio el mismo hambre que la consumía. La atracción entre Tulia Menor y Lucio Tarquinio se convirtió pronto en una alianza secreta. Se veían reflejados el uno en el otro, compartían la misma ambición, el mismo desprecio por los obstáculos que les impedían alcanzar el trono. Unidos por su ansia de dominio, tramaron su ascenso de la manera más despiadada posible. Primero, Lucio Tarquinio se deshizo de su esposa, Tulia Mayor, con una fría determinación. Poco después, Tulia Menor, sin rastro de remordimiento, eliminó a su esposo, Arrunte. Las muertes, disfrazadas de accidentes o de enfermedades repentinas, no despertaron sospechas inmediatas, pero el aire en el palacio comenzó a impregnarse de intriga y traición. Liberados de cualquier impedimento, Tulia Menor y Lucio Tarquinio sellaron su alianza en matrimonio, una unión forjada en la traición y la ambición desenfrenada. Ahora su objetivo estaba claro: derrocar a Servio Tulio y tomar el trono por derecho de sangre, en el caso de Lucio, o por la fuerza de su voluntad, en el caso de Tulia Menor. La familia real, antes garante de estabilidad y continuidad, se había transformado en un nido de conspiración. Las semillas de la caída de Servio habían sido sembradas en la sangre y la traición, y el destino del monarca reformador, amado por su pueblo, estaba sellado por la oscuridad que crecía dentro de su propio hogar. La ambición desmedida de Tulia Menor y Lucio Tarquinio, ahora unidos en un matrimonio teñido de sangre y traición, alcanzó su punto culminante. Servio Tulio, ajeno a la magnitud de la conspiración que se fraguaba en su propia casa, representaba el último obstáculo para su ascenso al trono. La pareja no solo ansiaba el poder, buscaban la autoridad absoluta, sin las restricciones de la legalidad ni el peso de las tradiciones. Su golpe de estado fue tan audaz como despiadado, un acto que marcaría el principio del fin de la monarquía romana. Con fría estrategia, Lucio Tarquinio comenzó a erosionar la autoridad de Servio, sembrando el descontento entre los patricios y atrayendo a los jóvenes ambiciosos con promesas de privilegios y poder bajo su futuro reinado. Tulia Menor, por su parte, socavaba la confianza de su padre con halagos envenenados y argumentos insistentes sobre su edad avanzada y su falta de legitimidad. En la corte y en la ciudad la tensión crecía, y los presagios de desastre se multiplicaban. Finalmente llegó el día decisivo. Lucio Tarquinio, acompañado por un séquito armado y envuelto en una arrogancia desmedida, irrumpió en el Senado. Sin vacilar, se sentó en el trono real, ocupando la silla curul de Servio Tulio, y comenzó a dirigirse a los senadores, proclamándose rey.
Cuando el anciano monarca, alertado por el tumulto, llegó al Senado, encontró a su yerno ocupando su lugar y desafiando su autoridad. Con la dignidad que lo caracterizaba, Servio exigió que abandonara el trono. Pero las palabras pronto se tornaron en empujones y finalmente en una lucha abierta. Lucio Tarquinio, joven y vigoroso, se lanzó contra el anciano rey. Con brutal determinación lo agarró por la cintura y, ante la mirada atónita de los senadores, lo arrojó por las escaleras de mármol del edificio, haciéndolo rodar hasta el foro. Malherido y humillado, Servio Tulio intentó levantarse, aferrándose a la esperanza de regresar al palacio. Pero no tuvo oportunidad. Fue interceptado por los sicarios enviados por Lucio Tarquinio, que lo remataron sin piedad. Roma había sido testigo de un parricidio político, una traición que no solo violaba las leyes de sucesión, sino que profanaba los lazos sagrados de la familia y el honor. Sin embargo, la infamia de aquel día no terminó con la muerte del rey. Mientras su cuerpo yacía en la calle, Tulia Menor, dominada por una euforia desquiciada, recorría la ciudad en su carro. Cuando su cochero detuvo los caballos al ver el cadáver de Servio Tulio en el camino, ella, con una frialdad escalofriante, le ordenó: «Conduce, pasa por encima». Sin un atisbo de remordimiento, el carro de la reina avanzó, aplastando el cuerpo de su padre, impregnando sus ruedas y su vestimenta con su sangre. Desde aquel día, aquella calle sería conocida como la Via Scelerata, la calle infame, un recordatorio perpetuo de un crimen que traspasaba los límites de la moral y la humanidad. El horror y la indignación de los romanos fueron inmensos. No solo habían presenciado la usurpación brutal de un monarca querido, sino también un acto de atrocidad filial que violaba toda norma de honor y religión. La ilegalidad del ascenso de Lucio Tarquinio, que pronto sería conocido como Tarquinio el Soberbio, quedó inscrita en aquella jornada de sangre y traición. Servio Tulio, el reformador que había dado forma a Roma, no encontró la paz ni el orden que tanto había buscado en vida, sino un final violento que sellaría el destino de la monarquía y abriría paso a una nueva y turbulenta era en la historia de la ciudad eterna. El trágico final de Servio Tulio contrastó de manera brutal con la esencia de su reinado, una era de reformas y progreso que dejó una huella indeleble en la historia de Roma. A pesar de la violencia de su destronamiento y asesinato, sus mayores logros sobrevivieron a su muerte, trascendiendo la propia monarquía y sentando las bases de la futura grandeza romana. Su impacto fue tan profundo que siglos después aún se le recordaba como uno de los más extraordinarios monarcas de la ciudad. Servio Tulio fue, por excelencia, el gran reformador. Su medida más trascendental fue la instauración del censo, un acto revolucionario que clasificaba a los ciudadanos no por su nacimiento, sino por su riqueza y propiedad. De esta reforma derivó la Comitia Centuriata, una institución que reorganizó el ejército y la participación política, otorgando mayor peso a quienes más contribuían a la estabilidad del Estado. No solo permitió la creación de un ejército más disciplinado y eficaz, sino que también estableció un modelo de ciudadanía basado en el deber y el derecho.
Además, su visión defensiva tomó forma en las imponentes murallas serbianas que transformaron la urbe en una fortaleza unificada, mientras que su diplomacia se manifestó en el templo de Diana en el Aventino, un centro de culto que consolidó la hegemonía romana sobre el Lacio. Su verdadero legado no radica únicamente en sus reformas, sino en la manera en que preparó el camino para la República Romana. Aunque gobernó como monarca, sus innovaciones crearon un sistema de participación política que iba más allá del poder absoluto de un solo hombre. Al dar voz a los ciudadanos a través de las centurias y al vincular sus derechos y responsabilidades a su contribución al Estado, Servio estableció los cimientos de un gobierno en el que la ciudadanía activa jugaría un papel fundamental. Su estructura de magistraturas, asambleas y un ejército compuesto por ciudadanos sería el germen de la República, un modelo de gobierno que marcaría el futuro de Roma. En este sentido, Servio Tulio puede ser considerado el padre de la República, un arquitecto social que, sin saberlo, sembró las ideas que terminarían con la monarquía y darían paso a una nueva forma de gobierno. En la tradición romana, la imagen de Servio Tulio quedó grabada como la de un rey justo, reformador y protector del pueblo. Su reinado fue el último que equilibró autoridad y equidad, contrastando de manera tajante con la brutalidad de su sucesor, Tarquinio el Soberbio, cuyo gobierno marcaría la caída definitiva de la monarquía. Servio era recordado como un gobernante piadoso, preocupado por el bienestar colectivo, cercano a las aspiraciones de los ciudadanos debido a su origen humilde y su ascenso basado en el mérito. En oposición a la arrogancia y la opresión de los tarquinios, su legado se convirtió en un símbolo del orden justo frente a la tiranía. La contribución de Servio Tulio a la ley y a la organización social de Roma fue inmensurable. Su reinado fue el crisol donde se forjaron muchas de las instituciones que definirían la identidad de la ciudad. Consolidó su estatus como uno de los monarcas más influyentes y recordados, no solo por las obras que levantó, sino por la profunda remodelación del tejido social y político de Roma. Su legado perduró en las estructuras cívicas, militares y religiosas que permitieron que la ciudad dejara atrás su modestia inicial y se encaminara hacia su destino como potencia mediterránea.